Descubre lo increíble, datos y curiosidades sobre Rusia, el corazón de Moscú y el país más grande del mundo. Rusia, el país más grande del mundo, es un verdadero enigma que ha fascinado a generaciones por su historia, su cultura y su vasto territorio. ¿Sabías que Rusia tiene más de 100 grupos étnicos y una geografía que varía desde frías estepas hasta paisajes tropicales? Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué secretos guarda Moscú, la capital del gigante euroasiático, o cómo influye Rusia en la política y la ciencia global? En este video, exploraremos datos asombrosos y curiosidades sobre Rusia que seguramente te sorprenderán. Si crees que conoces todo sobre este coloso de la historia y la cultura, quédate para descubrir lo que nadie te ha contado. ¿Te atreves a adentrarte en los misterios de Rusia? Vamos a descubrirlo juntos. Rusia es, sin lugar a dudas, uno de los países más fascinantes y complejos del mundo. Abarca un vasto territorio que se extiende por 11 zonas horarias y ofrece una riqueza histórica, cultural y natural que la convierte en un destino enigmático y único. No solo es el país más grande del planeta, con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, sino que también es un lugar lleno de misterios y datos sorprendentes que muchos desconocen. Desde su capital, Moscú, hasta sus remotos paisajes en Siberia, Rusia es una nación que nunca deja de asombrar. Moscú, el corazón palpitante de Rusia, es una ciudad vibrante, llena de historia, arquitectura imponente y una vida cultural desbordante. La capital rusa, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, es una de las urbes más grandes de Europa. La Plaza Roja, el Kremlin, la Catedral de San Basilio, estos son solo algunos de los monumentos que la convierten en un lugar de visita obligada. Pero Moscú no es solo historia, es una ciudad que avanza a pasos agigantados, siendo un referente mundial en tecnología, arte y moda. De hecho, ha sido escenario de eventos internacionales que han marcado un antes y un después en el panorama global. En cuanto a la historia de Rusia, es imposible no mencionar el vasto imperio que se extendió por Europa del Este, Asia Central y más allá. Durante siglos, la Rusia zarista fue una potencia mundial, y a pesar de las profundas transformaciones sociales y políticas que ocurrieron durante y después de la Revolución Rusa de 1917, el país sigue siendo un actor clave en la política internacional. Desde el régimen soviético hasta la actual Federación Rusa, la nación ha tenido una influencia significativa en los eventos mundiales. Pero Rusia no es solo su historia política o su capital vibrante. El país está lleno de curiosidades que pueden sorprender incluso a los más conocedores. Por ejemplo, ¿sabías que Rusia es hogar de más de 100 diferentes grupos étnicos? Desde los rusos étnicos hasta los tártaros, basquires, chechenos y muchos más, la diversidad cultural en Rusia es asombrosa. Esta mezcla de tradiciones, idiomas y costumbres crea una rica tapeza cultural que se refleja en todo el país, desde sus festivales hasta su gastronomía. Uno de los aspectos más fascinantes de Rusia es su geografía. Con un territorio tan extenso, el país tiene una variedad de paisajes impresionantes. Desde las montañas del Cáucaso, pasando por los bosques de taiga, hasta los desiertos de Asia Central, Rusia lo tiene todo. Siberia, esa vasta región del norte, es conocida por su clima extremoso y sus paisajes deslumbrantes. Es un lugar de grandes contrastes, donde las temperaturas pueden caer a menos 50 grados Celsius en invierno y donde se encuentran algunos de los lagos más profundos del planeta, como el lago Baikal. Este lago, situado en Siberia, es considerado el más profundo del mundo, con una profundidad de más de 5.300 pies. Además, es uno de los cuerpos de agua más antiguos, con una historia que se remonta a más de 25 millones de años. Otra de las características notables de Rusia es su contribución al arte y la ciencia. La literatura rusa ha dejado un legado mundialmente reconocido, con autores como Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chejov y Alexander Pushkin. Sus obras siguen siendo estudiadas y admiradas en todo el mundo. Además, la música clásica rusa ha marcado pauta a nivel mundial, con compositores legendarios como Piotr Ilich Tchaikovsky y Sergei Rachmaninoff. La ópera y el ballet rusos también tienen una tradición impecable, siendo el Teatro Bolshoi en Moscú uno de los lugares más prestigiosos del mundo para disfrutar de estas artes.
Rusia también ha sido cuna de muchos avances científicos y tecnológicos. Fue en este país donde se lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik, en 1957, lo que marcó el inicio de la carrera espacial. Además, la figura de Yuri Gagarin, el primer ser humano en viajar al espacio, es uno de los grandes íconos de la ciencia y la exploración espacial. En la actualidad, Rusia sigue siendo un líder en tecnología aeroespacial, con la Agencia Espacial Roscosmos trabajando en misiones tanto en la órbita de la Tierra como en la exploración de otros planetas. La riqueza mineral de Rusia es otra de sus grandes curiosidades. El país es uno de los mayores productores de petróleo y gas natural del mundo, lo que le otorga una gran influencia en la política energética global. Además, Rusia posee enormes reservas de minerales preciosos, como el oro y el diamante, lo que la convierte en un actor clave en el mercado mundial de recursos naturales. Sus vastos bosques también son una fuente crucial de madera y otros productos naturales. Sin embargo, a pesar de ser el país más grande del mundo, Rusia tiene una densidad de población relativamente baja, con menos de 9 personas por kilómetro cuadrado. Esto se debe a la enorme extensión de su territorio, que incluye vastas áreas deshabitadas o con una población muy dispersa. Las zonas más densamente pobladas se encuentran en el oeste, cerca de las fronteras con Europa, mientras que el este de Rusia, especialmente Siberia, sigue siendo una región poco habitada, aunque cuenta con paisajes y recursos naturales de gran valor. Hablando de Siberia, este rincón remoto de Rusia alberga algunos de los animales más singulares del planeta. Es hogar de especies como el tigre siberiano, que es el felino más grande del mundo, y el oso pardo, que también se encuentra entre los más grandes de su especie. Además, Siberia tiene una rica biodiversidad que incluye lobos, alces, osos polares y una gran variedad de aves y peces. La región también es famosa por su fauna en peligro de extinción, lo que la convierte en un lugar clave para la conservación de especies. Otro hecho interesante es que Rusia tiene una gran cantidad de patrimonio mundial de la UNESCO. Desde los antiguos monasterios y ciudades fortificadas hasta los paisajes naturales, el país cuenta con más de 30 lugares que han sido reconocidos por su importancia cultural y natural. Entre ellos se encuentran el Kremlin de Moscú, el centro histórico de San Petersburgo, la isla de Valdai y las antiguas ciudades de Siberia. Todas ellas testigos de la riqueza histórica y cultural que abarca Rusia en su totalidad. La gastronomía rusa también tiene su encanto y ofrece una combinación de sabores únicos, influenciados por las distintas regiones del país. Platos como el borgt, una sopa a base de remolacha, el shi, sopa de col, el pelmeni, una especie de ravioles rellenos de carne, y el blini, panqueques rusos. Son solo algunos de los manjares que puedes probar en cualquier rincón de Rusia. Además, las bebidas alcohólicas, como el vodka, tienen un papel fundamental en la cultura del país, siendo Rusia famosa por su producción de esta bebida espirituosa. No podemos dejar de lado los inviernos rusos, que son mundialmente conocidos por su severidad. Con temperaturas que pueden llegar a ser extremadamente bajas, el invierno en Rusia es una experiencia única. Las ciudades se cubren de nieve, y el hielo transforma el paisaje en algo casi mágico. Los rusos, sin embargo, están bien preparados para estas condiciones extremas. De hecho, el invierno ruso ha sido una influencia determinante en la cultura, con costumbres y festividades que celebran la llegada de la temporada fría. En resumen, Rusia es un país de contrastes. Con su enorme tamaño, una historia compleja y una cultura rica y variada, es una nación que siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Ya sea explorando la vibrante Moscú, descubriendo los secretos de Siberia o aprendiendo sobre su influencia en el arte y la ciencia, Rusia nunca deja de sorprender. Como el país más grande del mundo, tiene una diversidad inigualable, una geografía fascinante y una historia que abarca siglos de transformación. Sin duda, cada rincón de Rusia tiene una historia que contar y un misterio que descubrir. Rusia es un país cuyo patrimonio cultural es vasto y diverso, reflejando su historia, su geografía y su gente. Desde la literatura hasta la música, pasando por el cine y las artes visuales, el arte ruso ha dejado una marca indeleble en el mundo.
Algunos de los escritores más influyentes de todos los tiempos nacieron en Rusia, como Lev Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky, cuyas obras siguen siendo leídas y estudiadas en todo el mundo. Además, Rusia fue cuna de movimientos literarios innovadores como el simbolismo y el futurismo, y en el siglo XX, escritores como Alexander Solzhenitsyn, ganador del Premio Nobel de Literatura, fueron testigos de los complejos cambios sociales y políticos de su país. En el ámbito de las artes visuales, Rusia también ha sido pionera. Artistas como Vasily Kandinsky, considerado uno de los padres del arte abstracto, y Marc Chagall, con su estilo único y de gran colorido, dieron al mundo una nueva forma de ver la pintura. El constructivismo, un movimiento artístico y arquitectónico que nació en la Rusia soviética, también tuvo un impacto significativo en la estética del siglo XX. Con figuras como Lissitzky y Vladimir Tatlin que transformaron las concepciones tradicionales del arte. El Museo del Hermitage en San Petersburgo alberga una de las colecciones de arte más importantes del mundo, y la Galería Tretiakov en Moscú es otro de los puntos culminantes para los amantes del arte, con una impresionante colección de pinturas rusas clásicas. La música y la danza son otro pilar fundamental de la cultura rusa. El ballet clásico tiene una tradición que es reverenciada en todo el mundo, y Moscú y San Petersburgo son conocidos por sus prestigiosos teatros de ópera y ballet, como el Teatro Bolshoi y el Teatro Mariinsky. Compositores rusos como Piotr Ilich Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov y Igor Stravinsky crearon algunas de las piezas más emblemáticas del repertorio clásico, y sus obras siguen siendo interpretadas en los escenarios más grandes del mundo. El ballet ruso, con figuras como Anna Pavlova y Mikhail Baryshnikov, ha dejado una huella perdurable, tanto en la técnica como en la estética. Rusia también tiene una gran tradición en cine. Aunque el cine soviético fue uno de los más influyentes del siglo XX, con realizadores como Sergei Eisenstein, cuyo trabajo El acorazado Potemkin es considerado una obra maestra. La industria cinematográfica de Rusia continúa siendo relevante hoy en día. Directores como Andrei Tarkovsky, cuyas películas Solaris y Stoke exploraron temas filosóficos y existenciales, han cimentado su lugar en la historia del cine mundial. En la actualidad, el cine ruso sigue siendo conocido por su capacidad para combinar lo tradicional con lo moderno, produciendo tanto éxitos comerciales como filmes de autor altamente valorados por la crítica internacional. La gastronomía rusa también refleja la diversidad y riqueza cultural del país. Aunque muchos piensan en el famoso Borg, en realidad la cocina rusa es mucho más que eso. Desde la carne de caza, que incluye alces, ciervos y aves de corral, hasta el pescado de los ríos y lagos, la comida rusa tiene una gran variedad de ingredientes autóctonos. El caviar, una delicadeza muy asociada con Rusia, tiene una gran tradición en el país, especialmente el caviar negro proveniente del esturión del mar Caspio. Los blini, panqueques tradicionales rusos, se sirven con una variedad de rellenos, como mermelada, caviar o crema agria, y son un manjar que acompaña tanto celebraciones como el día a día. La comida en Rusia también se adapta a las extremas condiciones climáticas, con sopas calientes y contundentes como el shi, sopa de repollo, y el solianka, una sopa espesa y sabrosa que combina diferentes tipos de carne o pescado. En cuanto a las tradiciones, una de las festividades más importantes es el Maslenitsa, una celebración que marca el final del invierno y la llegada de la primavera. Durante esta semana de festividades, los rusos disfrutan de blini, juegos, música, bailes y fogatas. Esta tradición tiene raíces precristianas, y aunque hoy en día se celebra como una festividad religiosa, mantiene muchos de sus elementos paganos originales. Otra festividad fundamental es el Día de la Victoria, celebrado el 9 de mayo, que conmemora la derrota del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Es un día de gran orgullo nacional, con desfiles militares y actos conmemorativos que recuerdan a los caídos en la guerra. Una de las características más curiosas de Rusia es su conexión con las supersticiones y las creencias populares. Por ejemplo, los rusos son conocidos por ser muy supersticiosos, y es común ver rituales y costumbres que pueden parecer extraños para los forasteros. Por ejemplo, es considerado de mala suerte decir adiós de forma definitiva, por lo que las personas suelen decir hasta pronto.
Otra superstición bastante común es la creencia de que si una persona se sienta en una mesa vacía, le traerá mala suerte, por lo que los rusos a menudo colocan un plato vacío en la mesa para evitar este mal augurio. Además, la figura del domovoi, un espíritu protector del hogar, sigue siendo parte de las creencias rurales, y muchas familias rusas aún realizan pequeños rituales para asegurarse de que su domovoi esté a gusto. Los rusos también son conocidos por su hospitalidad. Aunque la imagen de una Rusia fría y distante persiste en muchos imaginarios, la realidad es que la gente de Rusia es, en general, muy acogedora y se enorgullece de su tradición de recibir a los visitantes con calidez. En muchas ocasiones, el anfitrión ofrecerá una abundante comida, aunque los invitados sean desconocidos. Es tradicional que se brinde al principio de la comida y que se haga un brindis antes de cada plato servido, un gesto que simboliza el deseo de prosperidad y salud para los presentes. La religión también juega un papel importante en la vida de muchos rusos. La Iglesia Ortodoxa rusa, una de las ramas del cristianismo más antiguas del mundo, tiene una gran influencia en la vida diaria, especialmente en las celebraciones religiosas y los rituales. Las iglesias rusas, con sus característicos cúpulas en forma de cebolla, son fácilmente reconocibles en todo el país. Además, el calendario ortodoxo es diferente al calendario occidental, lo que hace que algunas festividades caigan en fechas distintas, como la Navidad, que en Rusia se celebra el 7 de enero. El respeto por las tradiciones religiosas, las festividades y los rituales es profundo en muchas partes del país, y en las zonas rurales, la fe sigue siendo una parte integral de la vida cotidiana. Una de las curiosidades geográficas de Rusia es que tiene una de las redes de carreteras más largas del mundo, y a pesar de su vasto tamaño, muchas regiones aún dependen de las rutas ferroviarias para el transporte. Las vías del tren en Rusia se extienden por más de 87.000 kilómetros, y el famoso Transiberiano, que conecta Moscú con Vladivostok en el extremo este del país, es el sistema ferroviario más largo del mundo, atravesando casi todo el continente asiático. Viajar en este tren es una experiencia única, permitiendo a los viajeros cruzar paisajes impresionantes y conocer diversas culturas y comunidades a lo largo de su trayecto. Rusia también tiene una rica tradición en deportes, especialmente en hockey sobre hielo, donde el país ha sido uno de los más exitosos en la historia de las competiciones internacionales. La pasión por el fútbol también está creciendo, especialmente después de que Rusia fuera el anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA en 2018. Los rusos son muy aficionados a los deportes y, a pesar de las bajas temperaturas en muchas partes del país, el esquí y el snowboard también son actividades populares, especialmente en regiones como los Montes Urales y el Cáucaso. En resumen, Rusia es un país con una enorme riqueza cultural, histórica y natural, cuyos matices se reflejan tanto en su arte como en sus tradiciones cotidianas. Cada aspecto de la vida rusa, desde su literatura hasta sus supersticiones, desde su gastronomía hasta sus festividades, está impregnado de una profunda conexión con su pasado, sus tierras y su gente. Es un país que invita a ser descubierto, donde cada rincón ofrece una nueva historia que contar y un nuevo aspecto de su vasta cultura que explorar. Si te ha sorprendido todo lo que has aprendido sobre Rusia y quieres seguir descubriendo más datos y curiosidades sobre el mundo, no olvides suscribirte al canal Mundo en Evolución. Aquí cada semana traemos contenido fascinante sobre historia, cultura, ciencia y mucho más. Además, si estás interesado en mejorar tu vida financiera y aprender cómo alcanzar tus metas económicas, te invitamos a visitar nuestra página web autodidactasmillonarios.com, donde encontrarás recursos valiosos para empezar tu camino hacia el éxito. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video.